Hola a todos, aquí volviendo al ruedo. Primero que todo, dar muchísimas gracias a cada uno de ustedes por seguir compartiendo mi contenido, por seguir pendientes de las historias que he ido compartiendo y eso me anima a seguir cada vez más adelante, principalmente en el grupo de Facebook Emprendedores de YouTube y los grupos de Facebook de historia que han estado pendientes de cada una de las historias que he ido compartiendo. Sobre el último capítulo estaba hablando de cómo empezó a surgir la civilización egipcia, de cómo ésta empezó a erigir esas impresionantes pirámides que hoy en día se mantienen vigentes tras 5000 años de historia, a través del tiempo, y cómo ellos tenían su modo de vida basada en el más allá, en el mundo de los muertos y en el mundo de los dioses, que prácticamente era parte de su modo de vida. Y eso es lo que iré a contar hoy en día, de cómo empezó a surgir toda esta religión egipcia, ya que esta religión tiene más de 5000 años de vigencia y 3000 años de vigencia hasta las épocas de Justiniano, o sea, más de 500 años después de Cristo. Y eso es bastante impresionante porque ni siquiera el cristianismo ha tenido tanto tiempo de vigencia. Y eso hay que resaltar de que con esos 3000 años de vigencia el imperio tuvo diferentes dioses, cada dios tenía su diferente importancia, tenían diferentes nombres, cada dios ocupaba un rol determinado, dependiendo pues de la ciudad que gobernara en esa época, y eso era un aspecto a tener en cuenta. En todo caso, hay un origen pues común que se asemeja un poquito como a la civilización sumeria en cierto sentido, ya que el universo era como un caos total, oscuridad total, en medio de un océano interminable. No sé si tenía el mismo círculo que rodeaba pues la misma cúpula, pero si era un océano interminable en medio de la oscuridad. Y estos dioses que emergieron de cada una de esa oscuridad era Chu, que era el aire, y Tenuk, que era la diosa del agua. Y ellos concebieron a Nut, que era la diosa primordial de la noche, la diosa de los cielos. En esa época era la oscuridad total, por lo que empezó a tener como cierta vida y cierto brillo, lo cual eran las estrellas que quedaban ceñidas en todo el cuerpo de Nut. Y esta diosa era bastante importante, ya que por esos lares en el inicio de los universos también otra diosa llamada Num dio luz en medio de toda esa oscuridad un huevo, y ese huevo nació el dios Ra, el dios águila, que tenía como un sol, como una corona que representaba todo el sol, la luz. Y eso empezó una rivalidad entre Nuk y entre Ra, ya que Nun era la noche y Ra era el día, el sol. Pronto comenzaría una disputa entre ellos dos, más cuando Ra se enteró de que Nuk iba a tener una relación con el dios tierra. Bueno, bastante diferente a las diosas tierras como Gea, como Gaia y así, en otras civilizaciones. Bueno, la cuestión es que consideraban a Ge como un dios menor, ya que siempre lo representaban de menor tamaño a Nu. Y eso era muy importante en la civilización egipcia, ya que en los jeroglíficos, cuando se representaba un dios con un tamaño mayor o menor, indicaba su importancia, su papel protagónico, por lo que los dioses que eran de tamaño pequeño eran considerados como dioses menores o como humanos, mejor dicho, insignificantes. En cambio, los dioses que eran inmensos, mayores, eran los seres divinos. Por lo tanto, a los faraones les encantaba representarse como seres gigantescos, del mismo tamaño de los dioses, para decir que ellos eran igual de importantes. Y bueno, en esa época se creían que el faraón era el rey dios, y así. Por lo pronto, Nuk y Het tuvieron varios hijos, entre ellos Osiris, Se, Isis, entre muchos otros. No sé si Tot también, el dios del conocimiento.
y Ra maldijo a Anuk con que no pudiera ver a sus hijos cada 365 días al año, es decir, 365 días al año ella estaba en los cielos dando vueltas en el cielo y solamente podía ver a sus hijos después de transcurridos esos 365 días al año, es decir, cada año podía verlos. Y también en eso comenzó la disputa de quién dominaba el día, quién dominaba la noche, porque Ra era el sol y él se tragaba a Nu cuando empezaba a amanecer y Nun se lo tragaba a él, se tragaba a Ra cuando empezaba a anochecer, por lo que Ra día y Nun era la noche, las estrellas, la luna, todo eso. Bueno, pronto Osiris fue el que empezó a destacar entre todos los hijos, ya que era bastante humilde, sí, bastante humilde para ser un dios egipcio. Bueno, humilde entre comillas porque cada dios necesitaba su adoración, necesitaba pues que la adoraran, necesitaba pues que le rindieran pleitesía, pero era bastante humilde Osiris. Y eso, este Osiris empezó a enseñar a la humanidad la música, la fertilidad, a asumir los trabajos de su papá con la tierra, a empezar a gobernar compasivamente, a tratar a todos con cierta igualdad. Y eso, él quería cambiar las reglas del juego en el mundo de los muertos, que lo gobernaba pues Anubis, el dios chacal, que él era el carcelero y él el que medía si una persona pasaba al cielo, o sea, pasaba al Duat o a la tierra de los muertos, o desaparecía en su alma, midiendo su corazón con una pluma, y si el corazón era igual de liviano en esa balanza que la pluma, se quedaba en el reino de los muertos viviendo para siempre, con el cuerpo incorruptible, sin pudrirse ni nada, o sea, en un estado perfecto. Por lo tanto, era muy importante la momificación, que los cuerpos se mantuvieran perfectos aún después de la muerte, y era importante que se le enterraran con sus cosas, con sus joyas, con sus reliquias, con todas sus posesiones para que estuvieran blindados en la siguiente vida. Y bueno, Osiris empezó a gobernar con justicia, empezó a tener bastante popularidad, y sé que era su hermano, el dios Chacal y el dios de la guerra. Él no soportó pues ver como tanta popularidad de Osiris, por lo que le tendió una trampa de que se metiera en un sarcófago. Y este Osiris, ingenuo, se lo creyó y se metió en el sarcófago para demostrar que sí era capaz de meterse en ese lugar. Por lo que Set lo encerró ahí, lo ahogó en el río Nilo. Después sacó y partió todos sus miembros en distintas partes y los repartió por el resto de todo el Nilo. Isis, que estaba en duelo, emprendió una larga búsqueda, buscando cada uno de los restos y recuperando cada uno de ellos excepto su miembro. Bueno, usted sabe la parte delicada que tiene cada uno de los hombres. Y entonces acudió a Tok, el dios del conocimiento y de los cálculos, y él como que entregó una madera especial y con eso pudieron revivirlo, pero a condición Osiris se quedaría para siempre en el mundo de los muertos, ya no podría volver al mundo mortal. Pero bueno, resurgió como un ser como divino, un ser pues atemporal, es decir, ya no era ni muerto, ni vivo, ni nada, sino como que iba mucho más allá. Y Isis otra vez tuvo relaciones con su esposo Osiris en su nuevo estado y dio luz a Horus, el dios águila, que tenía la misma importancia que Jesús. Y sí, porque nació en la misma época, el 25 de diciembre, y porque él también se enfrentó al Satanás, a Sek, a su tío, que era como un Satanás. Y entonces Horus primero se lanzó embestida contra su tío. No tenía la suficiente experiencia, por lo que perdió. Se le quitó sus ojos. Y este Horus, a través de un montón de aventuras, empezó a buscar con la ayuda de Tok uno de los ojos, lo recuperó.
y esos ojos eran bastante importantes, ya que no solamente eran los ojos normales, sino que tenían parte de su esencia, de sus poderes y de su alma. Ito también le dio otro ojo, ¿cómo es? El Uyak, que le prevenía el mal de ojo y prevenía cada una de las enfermedades. Ya con sus fuerzas renovadas, Horus derrotó a su tío y pronto comenzó a gobernar Egipto, erigiendo las impresionantes pirámides, expandiendo los imperios, gobernando con justicia y con virtud. Bueno, relativa virtud y justicia porque aún no existían derechos humanos y solamente se consideraban ciudadanos a los propios egipcios. Ya los extranjeros los consideraban pues invasores. Y por eso es que a Set se le consideraba pues un dios malo. Y a este otro dios cocodrilo, ya que eran adorados por los egipcios, que eran como los invasores. Después empezaron a adorar bastante a Amón, que era el dios sol. Después fusionar a Ra con Amón y después fusionar de esa fusión a Horus, siendo pues un ser superpoderoso, más poderoso que Bellito de Dragon Ball. Y empezaron a adorar a cada uno de esos dioses, a excepción de la época de Akenatón, que Akenatón impuso a su propio dios Atón y fue el primer faraón monoteísta. Había también otros dioses como la diosa Gato o Basté, también había una diosa serpiente, también había un dios escarabajo, había una diosa, no, sí, era la diosa serpiente, el dios cocodrilo pues que se consideraba malvado, Sorbek, o bueno, dependiendo pues de qué época de Egipto fuera o qué ciudad lo adoraran, que cada ciudad adoraba a su propio dios. Sobre todo Horus fue muy adorado en Tebas y así. Y bueno, esto sería todo. Ahí seguiré compartiendo más historias sobre Egipto, sobre cómo surgió el Imperio Nuevo, sobre Ramsés, sobre Akenatón, el faraón loco, cómo siguió hasta las épocas de Roma. Y bueno, esto sería todo. Los invito a que se suscriban, a que den un like y que sigan pendientes de mi contenido. Hasta pronto.